Muy buenas noches a todos. Antes de que empecemos, los invito a suscribirse y a dejarnos un comentario sobre desde qué rincón del mundo nos escuchan. De corazón, espero que se estremezcan con esta historia. Mi nombre es Valentina Salazar. Hace ya 3 años que dejé atrás mi tierra en Oaxaca para cruzar la frontera con rumbo a la Unión Americana. Tomar esa decisión me partió el alma, pero mis 2 pequeños merecían un futuro digno, algo que simplemente me era imposible darles en nuestro pueblo. Me puse en manos de un guía, un coyote que me aseguró que llegaríamos sanos y salvos a la ciudad de Phoenix. Aquello me drenó hasta el último centavo que tenía guardado, además de las deudas que contraje con mis propios hermanos. Sin embargo, nadie me advirtió que la peor de las amenazas en esa travesía no vendría de parte de la patrulla fronteriza, ni del calor infernal del desierto, sino de una presencia que aún hoy me cuesta trabajo asimilar. Éramos un grupo de 11 almas intentando cruzar, todos gente de bien, trabajadores y de familias desesperadas, por encontrar una oportunidad de salir adelante. Partimos durante una calurosa noche de agosto, saliendo de un caserío en las inmediaciones de Nogales. El hombre al mando se hacía llamar Alejandro, un sujeto de pocas palabras que daba la impresión de dominar aquellas veredas. Sus órdenes fueron directas: debíamos andar en absoluto silencio, mantener los teléfonos apagados, beber agua constantemente y, bajo ninguna circunstancia, rezagarnos. En la espalda, yo cargaba apenas un bulto pequeño con un cambio de ropa, un termo con agua y el retrato de mis niños, a quienes había tenido que encargar con mi madre. El tramo inicial se sintió pesado debido al agotamiento físico, pero era algo que todavía podíamos sobrellevar con voluntad. Avanzábamos pisando sobre las huellas de Alejandro, que se apoyaba en un aparato de geolocalización para no perder el rumbo. En el contingente iba otra mujer llamada Isabella, originaria del estado de Michoacán. Rápidamente buscamos el apoyo mutuo durante aquella extenuante travesía por la arena. Conversábamos apenas con un hilo de voz para darnos ánimos y tratar de ahuyentar el pánico y la fatiga que nos consumían. Al igual que yo, ella suspiraba por volver a ver a sus hijos, jovencitos de 15 y 12 años de edad. Alrededor de las 2 de la madrugada, alcanzamos una zona que nuestro guía nos señaló como la mitad exacta de todo nuestro camino. Nos tomamos un respiro de unos 15 minutos para beber un poco de agua. Yo aproveché ese instante para quitarme el calzado un momento porque sentía que me estaban brotando dolorosas ampollas. Por fortuna, Isabella me ofreció una venda que traía consigo y me ayudó a cubrirme los pies. Esos pequeños detalles de solidaridad entre completos desconocidos son cosas que jamás voy a olvidar en mi vida. Continuamos la marcha y, tras unos 30 minutos de caminata, Alejandro se detuvo en seco. Alzó el brazo de inmediato, indicándonos a todos que nos paráramos de golpe. Hay algo allá adelante, susurró con voz temblorosa. Quédense aquí quietos y no hagan el menor ruido. Se adelantó sigilosamente unos 20 metros para explorar. Cuando regresó, su rostro reflejaba una profunda angustia. Hay un campamento justo enfrente. No sé si se trata de rancheros de la zona o de la patrulla fronteriza. Vamos a tener que desviarnos para rodearlo. Nos va a costar bastante más tiempo de lo previsto. Sin más opción, tomamos una ruta completamente distinta, apartándonos por completo del sendero original. El terreno se volvió sumamente complicado. Había demasiadas rocas sueltas y la maleza era espesa y cerrada. En un mal paso, perdí el equilibrio y caí pesadamente, dándome un fuerte golpe en la rodilla. Isabella de inmediato se agachó para ayudarme a levantarme. ¿Te encuentras bien?, me preguntó con preocupación. Le respondí que
Sí, aunque el dolor era insoportable. No podía darme el lujo de quedarme atrás. Tenía que seguir adelante. Tras conseguir rodear aquella zona de peligro que Alejandro había detectado, él intentó comprobar nuestra posición en el aparato de GPS, pero la pantalla parpadeaba de una forma muy extraña. Se está quedando sin energía, murmuró alarmado. Sacó una batería portátil de su mochila y la conectó enseguida, pero el dispositivo seguía fallando y sin dar señal. No pasa nada, conozco muy bien este terreno, podemos avanzar sin el GPS, dijo, aunque su tono ya no transmitía la misma seguridad de antes. Caminamos otra hora entera en la oscuridad hasta que uno de los hombres del grupo señaló con el dedo hacia nuestra derecha. Miren, hay una luz allá, a lo lejos. Al darnos la vuelta, descubrimos que en efecto un resplandor brillaba a lo lejos, rasgando la penumbra del bosque. Parecía provenir de una cabaña o de algún tipo de edificación. Esa luz no debería estar ahí, murmuró Alejandro, visiblemente desconcertado. El mapa no registra ningún tipo de construcción en toda esta zona. Decidimos ignorar aquel brillo y continuar con nuestro camino, pero a medida que avanzábamos, la luz parecía seguir de cerca nuestros pasos. Sin importar la dirección que tomáramos, siempre se mantenía al acecho, suspendida en el horizonte y a la misma distancia exacta de nosotros. Esto no me gusta nada, susurró Isabella a mi lado. Y tenía toda la razón. Algo andaba muy mal. Alejandro comenzó a caminar a paso apresurado, ansioso por dejar atrás aquella anomalía luminosa. El resto del grupo intentó seguirle el ritmo como pudo. Tras unos tensos minutos, la luz se desvaneció de golpe. Todos soltamos un suspiro de alivio, creyendo que, por fin, la habíamos perdido o que simplemente se trataba de alguna vieja estructura que ya había quedado atrás en el sendero. Continuamos la marcha, guiándonos por lo que creíamos. Era el rumbo hacia el norte. Poco a poco, la densa oscuridad del cielo empezó a disiparse. El amanecer estaba a la vuelta de la esquina. Alejandro nos dijo que aquello era una buena señal. Con la luz del día sería mucho más fácil orientarse. Sin embargo, cuando la claridad matutina cubrió por completo el lugar, él se detuvo en seco, contemplando el entorno con un rostro desencajado por la confusión más absoluta. No, esto es imposible, balbuceó. ¿Qué ocurre?, preguntó alguien, con angustia. Alejandro, sin decir una palabra, señaló con el dedo hacia un montículo de rocas gigantescas situado frente a nosotros. Esa formación, ya pasamos por aquí hace unas 2 horas. Todos nos quedamos mirando fijamente las rocas. Yo no estaba del todo segura de haberlas visto antes, pero la insistencia de Alejandro era aterradora. Estamos caminando en círculos. Sus palabras desataron el pánico colectivo. ¿Cómo demonios vamos a estar dando vueltas si no hemos dejado de avanzar en línea recta?, reclamó uno de los hombres, perdiendo los nervios por completo. En ese momento Alejandro sacó rápidamente su localizador satelital, que por fin parecía haber recuperado la señal. Alejandro consultó nuestra ubicación y su rostro perdió todo el color. Estamos exactamente en el mismo punto donde nos encontrábamos hace 3 horas, balbuceó. Llevamos todo este tiempo caminando, pero en realidad no nos hemos movido de este maldito sitio. Eso es imposible, exclamó Isabella con desesperación. Pero al momento en que Alejandro nos enseñó la pantalla del localizador, pudimos confirmar que, en efecto, los datos de ubicación eran prácticamente los mismos de hacía 3 horas. Llevábamos leguas andadas con la firme certeza de que íbamos progresando en el camino, pero, de acuerdo con el aparato, solo habíamos estado dando giros inútiles en un terreno sumamente reducido. Esa porquería debe tener alguna falla, sugirió uno de los muchachos.
Sin embargo, en el fondo presentíamos que algo mucho peor estaba ocurriendo. Los ánimos se encendieron y empezamos a alterarnos. Varios insistían en dar la vuelta de inmediato, mientras que el resto se empeñaba en continuar. En mi cabeza solo daban vueltas las caras de mis niños, sabiendo que debía alcanzar mi destino sin importar el costo. Alejandro hacía lo posible por tranquilizarnos a todos cuando, de la nada, una aparición repentina nos dejó completamente petrificados. Allá a la distancia, avanzando directo hacia nuestro grupo, se divisaban varias personas. Parecían ser unas 7 u 8 siluetas recortadas en la penumbra. Es la patrulla, murmuró alguien alarmado. No obstante, Alejandro hizo una señal de negación rotunda. No, ellos no andan a pie. Suelen moverse en camionetas o a caballo. Esa gente no se mueve de esa forma. Las misteriosas figuras continuaban aproximándose con lentitud. Al acortarse la distancia, pudimos percatarnos de que vestían ropas normales de civil, nada de uniformes oficiales. Todo apuntaba a que eran viajeros en nuestra misma situación. Al estar a pocos pasos de nosotros, uno de aquellos hombres levantó un brazo saludando vagamente. ¿También van rumbo al norte?, nos interrogó con voz cansada. Alejandro midió sus palabras antes de contestar. Sí. ¿Y ustedes? El sujeto asintió con amargura. Nosotros igual, pero llevamos ya varios días completamente perdidos aquí. No logramos dar con la salida por ningún lado. Sus palabras me provocaron un escalofrío que me dejó la piel de pánico. Isabella se aferró con fuerza a mi brazo, totalmente aterrada. ¿Días?, preguntó Alejandro de inmediato. ¿De cuántos días estamos hablando? Exactamente. Aquel sujeto se rascó la cabeza con confusión. No estoy muy seguro. Quizás 3 días, o tal vez sean más. Ya perdimos por completo la noción del tiempo. El aspecto de aquella gente era lamentable. Estaban desnutridos, con las ropas rotas y cubiertas de fango. Detrás de ellos, una mujer sollozaba de forma contenida. No hay forma de escapar de aquí, repetía entre dientes. Caminamos y caminamos, pero sin importar qué hagamos, siempre volvemos al mismísimo punto de partida. Otro del grupo intervino con voz temblorosa, y al caer la noche aparece ese brillo, ese resplandor que nos acecha de cerca. No tenemos idea de qué sea, pero cuando nos aproximamos se siente una fuerza extraña que nos arrastra hacia ella. Alejandro respiró hondo para no perder los nervios. ¿Tienen algún GPS, una brújula o algo para orientarse? El tipo negó con la cabeza. Nuestro guía nos abandonó hace un par de jornadas. Dijo que iría por auxilio y jamás volvió por nosotros. Nos quedamos varados aquí esperándolo, pero el hombre nunca regresó. El ambiente se volvía cada vez más asfixiante y siniestro. No cabía duda de que estábamos atrapados en una especie de zona maldita de la que era físicamente imposible salir. Debemos intentar salir de aquí juntos, propuso Alejandro. Estaremos más seguros así. De ese modo, ambos grupos decidimos unirnos. En total ya éramos unas 18 personas. Alejandro nos ordenó marchar en una sola dirección, guiándonos estrictamente por su brújula y, sin desviarnos, ni un solo paso por nada del mundo. No importa lo que aparezca frente a nosotros o lo que escuchemos, sentenció, seguimos derechos sin detenernos, así que reanudamos la marcha todos en bloque. Tras caminar por una hora entera, aquel misterioso resplandor volvió a divisarse a lo lejos. No la miren, mantengan el paso y sigan de largo, susurró Alejandro con un tono firme y autoritario. Pero arrancar los ojos de esa luz resultaba casi imposible. Aquella luz comenzó a avanzar directo hacia nosotros. Varias personas del grupo se pusieron a rezar en voz alta, desesperadas. Yo tomé con fuerza la mano de Isabella.
y seguimos caminando con la mirada fija al frente. El destello flotante se colocó justo detrás de nosotros. Podíamos sentir el calor abrasador que desprendía. No se detengan por nada, gritaba Alejandro con desesperación. Aceleramos el paso, casi corriendo a ciegas, y, de pronto, de la misma forma tan abrupta en que había surgido, aquel resplandor se esfumó por completo. Continuamos arrastrando los pies por lo que pareció una hora eterna más, hasta que uno de los hombres pegó un grito. ¡Miren! ¡Una carretera! Y efectivamente, justo delante divisamos un camino de tierra y piedra. Nos lanzamos corriendo hacia ella. Al momento en que la alcanzamos, Alejandro sacó rápido su GPS para revisar la señal. Lo logramos, ya salimos. Estas coordenadas, por fin, son diferentes, dijo aliviado. Algunos sollozaban de puro alivio. Anduvimos al lado de esa vía por unos 30 minutos bajo la penumbra hasta que vimos los faros de una camioneta. Era el contacto de Alejandro que venía a rescatarnos en el punto que habían pactado. Nos amontonamos todos en la parte trasera y en otro auto que venía escoltándolo por detrás. En todo el viaje el silencio fue casi absoluto. Aquellas personas que habíamos rescatado en el camino, las que andaban perdidas, parecían idas por el trauma. Algunos de ellos no paraban de temblar. Al momento de llegar a la casa de seguridad, allá en Phoenix, a su grupo lo separaron por completo de nosotros. Jamás en la vida los volví a ver. Me quedé oculto 3 días en ese refugio, mientras mi contacto coordinaba de forma segura mi viaje hacia Los Ángeles, donde ya me esperaba un empleo para empezar de nuevo. Sin embargo, esas 3 noches el sueño me esquivó por completo. Cada vez que cerraba los párpados, revivía aquella extraña luz persiguiéndonos en la oscuridad. Isabella se hospedaba en ese mismo refugio que yo, y conversamos a murmullos sobre la pesadilla que acabábamos de experimentar. Nadie nos va a creer si revelamos esto, me confesó con un hilo de voz. Tras establecerme en la ciudad de Los Ángeles, comencé a ganarme la vida aseando hogares ajenos. Con mucha paciencia, logré reunir los recursos necesarios para mandar a traer a mis pequeños conmigo, todo por la vía legal. A día de hoy gozamos de una existencia bastante pacífica por acá. Mis muchachos estudian en excelentes colegios y tienen a su alcance caminos y opciones de vida que jamás habrían imaginado allá en nuestra natal Oaxaca. Todo el esfuerzo valió la pena. Sin embargo, jamás me he atrevido a confesarle a un solo alma, ni siquiera a mis propios hijos, el horror indescriptible que presencié aquella noche en la inmensidad desolada del desierto. De vez en cuando me asalta el recuerdo de aquella otra caravana que topamos completamente desorientada a mitad de la nada, y en el coyote que se esfumó sin dejar rastro alguno. ¿Habrán conseguido ponerse a salvo? ¿O será que algunos de ellos continúan prisioneros en ese infierno de arena, dando vueltas en círculos eternos, acechados de cerca por ese extraño resplandor que desafiaba toda lógica? La árida frontera que separa México de los estados Unidos tiene la lúgubre costumbre de devorar incontables secretos. Año con año se pierde el rastro de muchísimas personas que se aventuran a cruzar el límite, sin que nadie vuelva a saber jamás qué clase de destino sufrieron. Yo corrí con la enorme fortuna de escapar con vida, pero sé perfectamente que otros tantos no compartieron ese milagroso destino. Y ahora, cada vez que llega a mis oídos alguna noticia sobre compatriotas extraviados en medio de la implacable arena, no puedo evitar que un frío en el pecho me haga cuestionar si habrán tropezado de frente con ese mismo brillo maldito en ese rincón condenado del que resulta imposible escapar. Demos paso ahora al segundo relato de esta noche. Me dedico a pasar gente al otro lado desde hace 6 años. Me presento, soy Omar y me encargo de guiar a quienes
buscan burlar la línea fronteriza entre el estado de Sonora y las tierras de Arizona. Estoy muy consciente de los severos señalamientos que recibe mi oficio, pero para mis adentros sé que solo le tiendo la mano a hogares desamparados que anhelan desesperadamente un futuro más digno. He encaminado a cientos de almas a través del inclemente páramo baldío. Domino a la perfección cada sendero, cada pozo de agua y cada rincón de resguardo, los puntos con agua y cada refugio seguro. Creí que, con todos los años que llevo en esto, ya no quedaba nada capaz de asombrarme en este rincón del desierto. Sin embargo, lo que viví hace unos 4 meses me dejó muy claro que allá afuera se esconden misterios que escapan por completo a la preparación de cualquier guía, por más experto que sea. Aquello ocurrió en julio, en pleno verano. Esa época es un verdadero infierno para intentar el cruce debido al calor tan sofocante, pero curiosamente es cuando más personas se arriesgan, atraídas por la promesa de conseguir empleo del otro lado del charco. En esa ocasión me tocó guiar a un grupo integrado por 8 personas, 3 muchachos, jóvenes, un par de mujeres, un matrimonio de avanzada edad y un muchacho como de 19 años que realizaba el viaje por su cuenta. La estrategia consistía en ponernos en marcha al caer la tarde, avanzar durante toda la madrugada aprovechando el descenso de la temperatura y alcanzar la zona donde nos recogerían justo antes del despuntar del alba. Iniciamos la travesía desde una propiedad en ruinas en las inmediaciones de Altar. Serían más o menos las 8 de la noche. Antes de arrancar, les recalqué las reglas elementales: avanzar sin hacer el menor ruido, mantenerse siempre pegados al pelotón, hidratarse de manera constante cada hora sin importar si sentían sed, y lo más crucial, obedecer mis pasos sin chistar. Adentrarse en el desierto a oscuras es sumamente peligroso, ¿no? Únicamente por encontrarse con la patrulla fronteriza, sino por lo traicionero del suelo, la fauna salvaje y la facilidad con la que uno puede terminar extraviado. Yo iba bien equipado con mi navegador por satélite, 3 bidones de agua, linternas y el equipo indispensable para guiar al trayecto. Las primeras 2 horas transcurrieron sin mayores contratiempos. Nos desplazábamos por un sendero que domino a la perfección, esquivando aquellas veredas donde los agentes de inmigración suelen montar sus guardias habituales. El contingente respondía de maravilla. No escuché un solo lamento a pesar de un tremendo desgaste físico. Es cierto que la mujer de más edad mostraba un paso cansado, pero su marido la sostenía con firmeza para que no se descolgaran del grupo. Por mi parte, consultaba la pantalla de mi navegador cada 20 minutos con el único fin de corroborar que manteníamos el rumbo correcto. Cerca de las 10 de la noche nos adentramos en una zona de riscos y piedras sueltas donde era vital extremar las precauciones. Les dije que aprovecharan para tomar un poco de agua y que recuperaran fuerzas unos 5 minutos. En lo que estábamos parados, uno de los muchachos del grupo me hizo una seña apuntando hacia una loma que teníamos no muy lejos. Oiga, ¿esos de allá no son más personas?, me preguntó. En cuanto volteé a ver hacia donde apuntaba, alcancé a distinguir unos destellos que parecían linternas moviéndose de un lado a otro en la elevación que iba junto a nuestro camino. Podía contar unas 5 o 6 de esas luces. A lo mejor es otra gente cruzando, o igual y es la patrulla, le contesté casi en un susurro. Mejor vamos a desviarnos un poco del camino para que no nos alcancen. En realidad, toparse con más migrantes era algo de lo más común. Al final del día, casi todos tomamos los mismos senderos, pero había un detalle en esos destellos que me daba una espina muy mala.
Se desplazaban de una manera muy rara, demasiado pegadas la una de la otra, y a un ritmo rapidísimo, algo que no cuadraba con personas avanzando por un suelo lleno de piedras a oscuras. Así que decidí cambiar la dirección para poner distancia de aquellas luces y reanudamos la marcha. Habrá pasado como media hora cuando decidí echar un vistazo hacia atrás y me di cuenta de que las luces no nos habían perdido el rastro. Es más, ahora sentía que las teníamos mucho más encima. Hay que meterle velocidad, les ordené en voz baja. No quería meterles miedo, pero tampoco me iba a quedar cruzado de brazos a esperar. Si nos agarraba la patrulla, todo nuestro esfuerzo se iría directo a la basura. Empezamos a caminar lo más rápido que la gente aguantaba. Los señores de más edad ya no daban para más por el cansancio, pero le ponían todas las ganas del mundo. Yo no paraba de vigilar por encima del hombro y aquellas luces no se despegaban de nosotros, se nos venían encima. Aquello era absurdo. Ninguna otra fila de caminantes avanzaría con tanta prisa ni se nos pegaría de esa manera. Si de verdad fuera la migra, ya nos habrían caído encima hace rato, o por lo menos oiríamos los motores de los helicópteros. ¿Quiénes son ellos?, susurró una de las muchachas temblando de terror. No tengo idea, confesé con total sinceridad. Mis palabras, lejos de tranquilizarlos, parecieron desatar un pánico todavía mayor, pero en una situación así mentirles no era una opción. Avanzamos a tropezones hasta llegar a una zona donde la maleza era más tupida, repleta de matorrales densos y enormes cactus que se alzaban en la oscuridad. Rápido, agáchense todos aquí entre la maleza y apaguen absolutamente cualquier cosa que emita brillo, les ordené con voz tensa. Todos se ocultaron de inmediato, tragándose el miedo. Por mi parte, decidí quedarme vigilando la situación, parapetado detrás de un cactus gigantesco. Esas extrañas luces no tardaron en alcanzar la posición donde nos encontrábamos parados apenas unos cuantos. Instantes atrás, al tenerlas más cerca, pude contemplarlas con mayor claridad. Definitivamente, aquello no provenía de ninguna linterna común. El resplandor que proyectaban tenía una tonalidad sumamente inusual, una especie de brillo azulado y frío, pero lo realmente aterrador de la escena era que no se distinguía ninguna sombra ni contorno de algún ser humano que las estuviera cargando. Aquellos orbes flotaban suspendidos en el aire, a poco más de 1,5 metros de altura, desplazándose de forma coordinada, como si estuvieran rastreando la zona de un lado a otro. Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento. Los demás tampoco hacían el menor ruido, petrificados por el terror. En medio de ese silencio sepulcral, lograba oír los latidos y la respiración entrecortada de la gente. Esos extraños destellos permanecieron estáticos allí mismo durante lo que a mí me pareció un siglo entero, aunque en realidad apenas habrán transcurrido unos 2 o 3 angustiantes minutos. De repente comenzaron a girar de forma concéntrica, como si estuvieran peinando el terreno palmo a palmo. Uno de aquellos focos comenzó a aproximarse de manera amenazante hacia el punto exacto donde nos manteníamos ocultos. El muchacho de 19 años que hacía el viaje sin acompañantes se encontraba encogido a muy poca distancia de mí. De pronto noté cómo sacaba su teléfono móvil de forma inconsciente, tal vez dominado por la pura ansiedad del momento. No, música. Le supliqué en un murmullo apenas audible. Pero ya era demasiado tarde. La brillante pantalla se encendió, revelando su rostro aterrorizado durante una fracción de segundo antes de que lograra bloquearla. Aquella señal bastó para que las entidades reaccionaran al instante. Giraron al unísono hacia nuestra posición y comenzaron música a avanzar a toda velocidad contra nosotros. ¡Corran!, le grité con desesperación a todo el grupo. Ya no había... Era el momento de pensar con la cabeza fría. El pánico
los puso de pie de inmediato y corrimos entre los matorrales sin importar la dirección. Aquellas luces nos pisaban los talones cada vez más cerca. Podía oír una especie de zumbido constante que emanaba de ellas, similar al de la corriente eléctrica o al de un enjambre, un chirrido perturbador que te erizaba la piel de inmediato. De pronto, una de las mujeres tropezó y me regresé a prisa para ayudarla a reincorporarse. Justo en ese instante, uno de los destellos pasó rozando por encima de nosotros. El calor que emitía era sofocante, idéntico al de estar parado junto a una hoguera ardiente. Ella soltó un grito de terror y reanudamos la huida. Perdimos la noción del tiempo, corrimos tal vez unos 10 minutos que en nuestra mente se sintieron como horas eternas. Finalmente los resplandores dejaron de perseguirnos. Se quedaron estáticos a la distancia, agrupados y de un momento a otro ascendieron de golpe hacia el cielo, desvaneciéndose por completo como si alguien los hubiera apagado de un interruptor. Nos detuvimos exhaustos, con el corazón en la boca. Algunos comenzaron a sollozar, paralizados por el miedo. ¿Qué carajos fue eso?, preguntó temblando el esposo de la pareja de ancianos. No tengo la menor idea, le confesé con total sinceridad. En todos mis años, cruzando personas por la frontera, jamás me había topado con algo tan aterrador. Al revisar el aparato satelital, vi que nos habíamos desviado muchísimo de la ruta trazada. Para colmo de males, la desesperación nos hizo correr directo hacia el este cuando debíamos avanzar rumbo al norte. Me tomé unos segundos para tranquilizar al Grupo Y, tratar de ordenar mis propias ideas. Me aseguré de que todos estuvieran físicamente estables. Nadie presentaba heridas de gravedad, aunque la mayoría tenía rasguños visibles por las espinas del camino. Tenemos que regresar al sendero original, les dije. Sin embargo, al intentar usar el navegador para orientarme en la oscuridad, la pantalla solo mostraba una estática distorsionada. Lo reinicié en repetidas ocasiones, pero fue inútil. Aquello simplemente no respondía. Mi teléfono tampoco tenía señal, lo cual, bueno, que no hubiera señal era de esperarse, pero es que ni siquiera me abría el maldito mapa sin conexión que ya traía guardado. ¿Nos perdimos?, preguntó con un hilo de voz el más joven, mientras iluminaba su cara con la pantalla de su celular. La verdad es que sí, estábamos perdidos, pero no podía darme el lujo de admitirlo frente a ellos. Solo nos salimos un poco de la ruta, pero yo me sé de memoria este camino. Quédense tranquilos, yo los guío, les aseguré. Era una verdad a medias. Sí, conocía el desierto, como la palma de mi mano, pero en ese maldito instante no tenía idea de dónde rayos estábamos parados. Alcé la vista al cielo nocturno buscando alguna estrella que me guiara. Ubiqué el norte, les ordené que me siguieran en esa dirección. Anduvimos a paso ciego por otras 2 horas. La gente ya no podía más. El cansancio los estaba matando y las botellas de agua se estaban vaciando mucho más rápido de lo que habíamos planeado para el escape. Incluso yo estaba perdiendo la cabeza por la desorientación. Absolutamente nada de lo que veía me resultaba familiar. Tenemos que parar y descansar aquí hasta que salga el sol, les dije con firmeza. En cuanto aclare, podré ver bien el camino. Nos refugiamos en una pequeña hondonada entre unas piedras enormes para intentar descansar, pero nadie pudo pegar un solo ojo. La tensión se sentía en el aire, vigilábamos cada rincón de la oscuridad con el corazón en la garganta, temiendo que aquellas extrañas luces volvieran a brillar en el cielo. Me obligué a quedarme despierto toda la madrugada, vigilando los alrededores. Cerca de las 5 de la mañana, el horizonte empezó a aclararse. Con los primeros destellos del alba, por fin logré distinguir nuestro paradero. A lo lejos, divisé una silueta
de piedra muy particular, una que ya había cruzado en mis viajes anteriores por esta zona. Muchachos, ya sé exactamente dónde estamos, les anuncié, sintiendo un gran alivio. Saqué cuentas y estábamos a unas 2 horas de camino del punto de encuentro si avanzábamos a paso firme y sin detenernos. Sin embargo, había un grave problema. Aquel desvío nos había dejado en una zona completamente llana y desprotegida donde quedábamos a merced de ser descubiertos por la patrulla fronteriza. Tenemos que movernos ya mismo rápido, les advertí. Se lo dejé claro. La gente, a pesar del cansancio extremo, asimiló la gravedad del momento. Apresuramos el paso lo más que pudimos cruzando aquel descampado. Justo a mitad del trayecto, nos vimos obligados a refugiarnos cuando escuchamos que pasaba un helicóptero de la migra vigilando la zona. Aguardamos unos 20 minutos inmóviles hasta que el sonido se perdió y pudimos reanudar la marcha. Al fin, cerca de las 8 de la mañana, logramos alcanzar la zona de encuentro. Los transportes ya nos estaban esperando junto con otras 2 cuadrillas de migrantes que habían tomado trayectos distintos. Ayudé a todos a subir y yo me trepé al último. En todo el camino rumbo al refugio de seguridad, se mantuvo un silencio absoluto sobre lo que nos había tocado vivir. Era como si de forma tácita hubiéramos acordado, ¿no?, decir una sola palabra al respecto. Sin embargo, al llegar al destino y descender, el matrimonio de ancianos se aproximó a mí. Gracias por ayudarnos a salir de ese infierno, me susurró el hombre. Esas apariciones, lo que sea que hayan sido, no pertenecían a esta tierra. Aquella mala experiencia marcó el fin de mi etapa como coyote. Me comuniqué con mi enlace para avisarle que no iba a continuar en esto. Me inventé cualquier pretexto relacionado con mi familia, pero la realidad es que no lograba sacarme de la mente aquellos destellos, ese molesto chirrido en los oídos y la aterradora certeza de haber sido acechado por algo que superaba mi entendimiento. He oído relatos de otros compañeros del medio que hablan de sucesos inexplicables en medio de la nada, destellos sin sentido, voces espectrales susurrando nombres en el viento, siluetas que deambulan sin rumbo. En su momento creí que solo eran delirios o visiones causadas por la deshidratación y el cansancio extremo, pero hoy tengo la certeza de que hay algo real oculto en las sombras. El desierto resguarda misterios que van mucho más allá de cuidarse de la patrulla fronteriza o de las inclemencias del propio clima hostil. En esas extensiones de tierra habitan presencias extrañas, desoladas, entes que probablemente han permanecido en el olvido mucho antes de que se trazaran los límites cartográficos o de que transitaran los primeros caminantes. Y créeme, esas fuerzas no toleran que nadie las descubra, o quizás anden tras el rastro de algo que escapa por completo a nuestro entendimiento humano. Escuchen ahora la tercera historia. Jamás pasó por mi mente que una pregunta tan insignificante, hecha en mitad de la nada, me dejaría marcado para toda la vida. Sin embargo, aquella madrugada comprendí que no cualquier cosa con la que te topas en la ruta pertenece a este mundo o respira como nosotros. Arrastraba ya encima varias semanas de un agotamiento extremo, hambre acumulada y ese pavor latente que se te mete en los huesos al cruzar una zona totalmente ajena, de forma clandestina, sin un coyote que te guíe y sin un alma que note si dejas de existir de un momento a otro. A pesar de todo, nada me habría servido de advertencia para lo que me aguardaba esa noche. Me había separado de un puñado de personas hacía apenas 2 días. Viajábamos en caravana desde el límite sur, pero las cosas comenzaron a complicarse muy rápido.
Surgieron roces insoportables entre nosotros, cada quien caminaba a su paso, algunos se desesperaban por meterle prisa al viaje y otros, pobrecitos, simplemente ya no daban más de sí. Harto de la tensión, opté por apartarme y avanzar en solitario un trecho, queriendo dejar atrás los pleitos. Lo hice con mucha seguridad, jurando que más adelante lograría pegarme a otro grupo de caminantes, tal como me había sucedido en otras ocasiones. Rondaban las horas previas al amanecer y el frío calaba hondo como agujas. Los montículos de arena destellaban débilmente bajo el brillo moribundo de una luna oculta, tras un velo de nubes grises y delgadas. El ambiente estaba sumido en una quietud perturbadora, casi artificial, como si el entorno entero contuviera el aliento, esperando el instante preciso en que yo cometiera un descuido. Tenía ya muchísimo tiempo sin toparme con alma viviente y cuando pasas tanto tiempo sumergido en tu propia soledad, la mente comienza a traicionarte y a inventar fantasmas. Iba avanzando con los ojos clavados en la arena, concentrado en dar cada paso, cuando de repente percibí un sonido que bajo ninguna circunstancia debía sonar en ese maldito lugar. El sonido de unos pasos rápidos y ligeros se hizo escuchar, como si alguien caminara a muy poca distancia, pero sin el menor intento de ocultarse. Al principio asumí que se trataba de algún animal. Me detuve unos instantes para aguzar el oído, pero aquellos pasos también cesaron de inmediato. Sentí una profunda desconfianza. Apresuré la marcha sin mirar atrás porque uno aprende muy rápido que en estos caminos a veces es peor voltear. De pronto, la temperatura descendió bruscamente, tanto que el frío me calaba en el pecho al respirar. Fue justo en ese instante cuando percibí una voz muy cerca de mí, con una claridad pasmosa, como si hubiera surgido de la absoluta nada. Disculpe, voy bien encaminada hacia la ruta norte. Me di la vuelta con tal brusquedad que casi pierdo el equilibrio. Y allí estaba ella, una mujer de tez morena, de cabello largo y recogido en una coleta desaliñada. Cargaba una mochila pequeña a la espalda, ridículamente pequeña para cualquiera que pretendiera cruzar un desierto de esa magnitud. Sus ojos permanecían desmesuradamente abiertos, como si llevara días enteros sin pegar el ojo, pero en su rostro no había temor, solo una profunda ausencia. Eso es lo que más recuerdo, una sensación de vacío desconcertante. Me quedé completamente inmóvil. No lograba comprender cómo se había aproximado sin que yo la notara. No se percibía ningún ruido, ni luces, ni el menor indicio de que viniera de alguna dirección en específico. Simplemente apareció ahí. La ruta norte. Balbuceé, intentando ganar unos segundos. Sí, me parece que es por aquí. De hecho, yo también me dirijo hacia allá. Ella asintió con un movimiento de cabeza pausado, casi artificial. Gracias. ¿Puedo caminar contigo unos minutos? Respiré hondo. Había algo en toda esta situación que no encajaba, pero bajo ninguna circunstancia iba a dejar a alguien abandonado en mitad del desierto. Quienes conocemos esta zona sabemos de sobra lo que eso significa. Sí, claro, no hay problema, le contesté. Reanudamos la marcha. Ella no decía nada. Su respiración no se escuchaba, no emitía ningún ruido, e incluso el sonido de sus pasos era completamente inexistente. Quise pensar que quizás el agotamiento físico no me permitía escuchar bien, pero en el fondo la inquietud no me dejaba en paz. Una voz muy adentro de mi cabeza me repetía que la situación no pintaba nada bien. Tras un par de minutos agobiantes, decidí romper aquel silencio tan denso. ¿De dónde vienes?, le pregunté con un hilo de voz. Del sur, se limitó a responder cortante. ¿Vienes sola? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Pasó un buen rato, un silencio eterno y pesado, hasta que por fin murmuró, desde que me quedé rezagada en el camino. En ese instante sentí una opresión horrible,
en el pecho, como un mal presentimiento que me gritaba que debía ponerle fin a esa conversación. Pero ya no había marcha atrás. La mujer no le quitaba la vista al frente, sin pestañear siquiera. De pronto saqué fuerzas para girarme e intentar verla bien. Quería asegurarme de si traía algún golpe, si de verdad se encontraba bien, pero cuando giré la cabeza ya se había esfumado. No quedaba nadie, ni un solo rastro en el suelo, ni una sombra, nada de nada, únicamente la inmensidad del desierto, fría, completamente a oscuras a mi alrededor. Me quedé helado, con la garganta totalmente seca. em, Solté un grito, em, oye, desesperado, buscando alguna respuesta a mi alrededor, pero lo único que me devolvió el eco fue el silbido del viento. Arrastrando la arena, intenté dar un paso hacia el lugar donde ella había estado parada, pero algo me detuvo en seco. Fue un presentimiento muy fuerte que me susurraba que no diera un paso más. No sabía si salir corriendo despavorido o quedarme petrificado. Al final me colgué con fuerza de mi mochila y empecé a caminar a toda prisa, obligándome a no mirar atrás por ningún motivo. Las horas siguientes de la madrugada fueron un absoluto tormento. El más mínimo ruido me hacía sentir que alguien venía pisándome los talones. Cualquier silueta oscura tomaba la forma de una persona al acecho. Juraría que en más de una ocasión percibí que alguien iba a mi lado, aunque el camino estuviera completamente desierto. El sol empezó a salir sin que yo hubiera podido cerrar los ojos un segundo. Cuando el cielo se tiñó de un tono anaranjado, divisé a lo lejos algo que me devolvió el alma al cuerpo. Un grupito de migrantes que se encontraban descansando junto a unos peñascos enormes. Con las pocas fuerzas que me quedaban, arrastré los pies hacia ellos. Mi andar era torpe, tambaleante, sintiendo que en cualquier momento me desplomaría. En ese instante, uno de ellos levantó la vista y me vio. «Oye, ¿te encuentras bien?», me preguntó con desconcierto. «Sí, creo que sí. Solo pasé una noche espantosa», balbucé. De inmediato me dejé caer a su lado y tomé la botella de agua que me ofrecían. El pulso me temblaba descontroladamente al sostenerla. Cuando logré calmarme un poco, empecé a relatarles lo que había vivido en la penumbra. Me guardé ciertos detalles, pero les revelé lo suficiente para justificar mi rostro desencajado. «¿Hablas de una mujer cargando una mochila pequeña?», inquirió uno de ellos de inmediato. Solo pude asentir en silencio. «Y de cabello largo que apenas susurraba al hablar», agregó otro. Volví a mover la cabeza. Sí, confirmando sus sospechas. Los integrantes del grupo intercambiaron miradas cargadas de una honda pesadumbre, casi rozando el pánico. «Esa mujer, nos la topamos ayer en el camino», confesó uno de ellos. Estaba allí de pie, inmóvil junto a una enorme cactácea, con la mirada perdida, como si aguardara a alguien. Le preguntamos si requería ayuda o andaba perdida, pero no emitió palabra. Se quedó completamente callada. En cuanto nos dimos la vuelta para avisarle a otro compañero, ella simplemente se esfumó. ¿Y lo peor? No. Dejó huellas sobre la arena. Intervino otro. Nada de nada, como si jamás hubiera pisado ese suelo. Sentí un vacío helado en el estómago. ¿Y alguien más la ha visto por aquí?, pregunté con un hilo de voz. Se cuentan muchas leyendas sobre ella, susurró el hombre. Con más años del grupo, hablamos de viajeros que se pierden en el desierto, de almas que quedan desamparadas y de grupos que acaban dispersándose. Dicen por ahí que se trata del espíritu de una mujer que se rezagó hace décadas y que jamás logró alcanzar el camino del norte. Otros rumoran que es una entidad que se manifiesta cuando la mente y el cuerpo están al límite de sus fuerzas, aunque nadie sabe realmente qué busca.
Lo único certero es que su presencia nunca te acompaña por más de unos breves minutos. Me sumí en un mutismo absoluto. No hallaba cómo asimilar aquello, pero tampoco encontraba otra respuesta lógica para lo que viví. De lo único que estaba completamente seguro en ese instante era que debía mantenerme pegado a ellos. El pánico a volver a quedarme desamparado me aterraba. En el transcurso de las siguientes jornadas, continuamos el viaje manteniéndonos siempre unidos, sin que nadie se apartara. De vez en cuando, al caer la noche, justo en el momento en que nos deteníamos para recuperar el aliento, me parecía escuchar unas pisadas rondando los alrededores de donde dormíamos. Jamás logramos divisar a alma alguna, pero en el fondo todos presentíamos que esa inmensidad de arena oculta misterios mucho más oscuros de los que la gente se atreve a relatar. Desde esa madrugada, cada vez que me toca caminar por un sendero sin luz, me invade el terror de oír que una voz entre las sombras me susurre: esta dirección me lleva bien hacia el norte. Y es que, si esa aparición regresa, no tengo ninguna certeza de que esta vez me permita escapar con vida. Historia número 4. Mi nombre es Santiago Murillo. Hace 4 años tomé la decisión de abandonar mi tierra en Zacatecas con la idea de cruzar al otro lado y llegar hasta Houston. Mi esposa se encontraba esperando a nuestro segundo hijo. El pequeño taller de mecánica en el que trabajaba apenas nos daba lo mínimo para no pasar hambre. Marcharse nunca es algo sencillo, pero cuando te das cuenta de que la comida escasea cada vez más para los tuyos, comprendes que quedarte de brazos cruzados también es una manera lenta de extinguirse, así que me integré a un grupo que partiría desde un paraje en las afueras de Ciudad Juárez. Éramos 9 viajeros en total, 3 jóvenes de Jalisco, un matrimonio de adultos mayores provenientes de Guerrero, una muchacha sinaloense llamada Camila, un muchacho de apenas 20 años, de nombre Sebastián, y yo. El guía, a quien todos conocían como el Güero, era un tipo joven, de contextura delgada, con un bigote escaso y una forma de hablar tan pausada que te daba total seguridad. Su tarifa era bastante alta, pero aseguraba dominar veredas y atajos donde ni los drones ni los sensores térmicos de la patrulla fronteriza podían rastrearnos. Cada uno de nosotros cargaba únicamente una mochila de tamaño pequeño. En mi caso, las instrucciones fueron llevar agua, algunas conservas, un abrigo liviano y una cobija de tipo térmico. En el bolsillo de adentro guardé una foto de mi esposa y mi pequeña de 3 años. Se trataba de lo único valioso que no estaba dispuesto a abandonar. Nos pusimos en marcha una noche completamente oscura, sin luna. Joaquín nos ordenó caminar distanciados por unos metros entre nosotros, así evitaríamos dejar un rastro demasiado evidente. Ni se les ocurra encender los teléfonos, nos advirtió. Y pase lo que pase, no se despeguen del grupo. El suelo estaba reseco y repleto de piedras afiladas. A la hora ya sentía un ardor insoportable en las plantas de los pies, pero me obligué a apurar el paso. Los demás también avanzaban en absoluto silencio, concentrados únicamente en seguir adelante. Cerca de las 2 de la mañana llegamos a una zona que él llamaba la plancha, un terreno totalmente llano, sin rastro de vegetación y cubierto de tierra dura, según nuestro guía. Era el punto más peligroso porque, al estar tan despejado, cualquier movimiento se distinguía desde muy lejos. Nos indicó que cruzáramos a toda prisa sin detenernos por nada. Todo iba más o menos bajo control hasta que Camila murmuró: ¿escucharon eso? Era un murmullo muy tenue, idéntico a un silbido, prolongado y continuo que parecía arrastrar el propio
viento. Algunos nos quedamos completamente inmóviles, buscando con la mirada a nuestro alrededor. No se veía absolutamente nada. No divisamos luces, no se escuchaban animales, ni existía rastro de algo que pudiera originar semejante sonido. Joaquín nos hizo un ademán molesto con la mano, restándole importancia como si no pasara nada. Así que continuamos. Pero el silbido volvió a sonar, esta vez más prolongado y nítido. Hice el esfuerzo de no prestarle atención, pero sentí cómo se me erizaba la piel por completo. Caminamos unos 10 minutos más cuando de repente Sebastián se detuvo en seco. Un momento. ¿Y esas huellas de ahí? Todos volteamos de inmediato. A corta distancia se veía un rastro de pisadas sumamente nítidas, casi como si un grupo de personas hubiera cruzado a toda prisa por la misma trayectoria. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante era que el rastro se veía demasiado fresco, como si alguien acabara de pasar corriendo por ahí apenas unos minutos atrás. Y a pesar de eso, allí no había un alma. Joaquín frunció el entrecejo con fastidio. No les presten atención. En este desierto, la arena hace cosas raras. Vámonos ya. Y reanudamos la marcha. Pero a medida que avanzábamos, empezaron a brotar más marcas, decenas de pisadas, todas apuntando hacia el mismo lugar, todas recientes y de todos los tamaños posibles. Ninguno de nosotros quería admitirlo, pero el rastro parecía el de una multitud que escapaba despavorida. Camila susurró con la voz rota: Esto no está bien. De repente, aquel silbido resonó de nuevo, justo a nuestras espaldas, y entonces por primera vez percibimos un sonido distinto. Eran pasos, pisadas sumamente rápidas, un andar acelerado que definitivamente no era de ninguno de nosotros. Joaquín nos ordenó movernos sin levantar la voz, pero con una desesperación desgarradora: sigan caminando, muévanse y por favor no miren atrás. El pecho me retumbaba con tal fuerza que sentí que me iba a desvanecer en cualquier instante. El estrépito se aproximaba cada vez más. Se oían muchísimos pasos, como si una muchedumbre viniera pisándonos los talones a escasa distancia, pero al echar un vistazo rápido, nada, solo la inmensa penumbra de la llanura. Apretamos el paso, casi corriendo, hasta que alcanzamos un área con matorrales secos. Allí, Joaquín nos indicó que pararíamos por 5 minutos, pero nadie se atrevió a tomar asiento. Nadie quería disipar esa adrenalina que era lo único que nos lograba sostenerse en pie. Sebastián fue el primero en romper el silencio. Les juro por Dios que alguien nos venía siguiendo muy de cerca. Podía escuchar perfectamente cómo respiraban. La pareja de guerrero no dejaba de temblar. Camila giraba la cabeza constantemente para mirar sobre su hombro. ¿Tú ya sabías algo de esto?, le pregunté al guía de inmediato. ¿Qué demonios es esa cosa? Él movió la cabeza negándolo, pero sus gestos no eran para nada convincentes. No es nada relevante. El desierto suele jugar trucos, pero su voz se quebró ligeramente. Yo me di cuenta al instante. Reanudamos la marcha y el presentimiento de sentirnos observados se volvió abrumador. Parecía que decenas de ojos nos vigilaban atentos desde la profunda oscuridad. De vez en cuando nos llegaba aquel silbido largo y agudo que parecía resonar justo al lado de nuestros oídos, aunque sabíamos que no provenía de ningún sitio físico. Casi al amanecer, la novia de Guerrero gritó horrorizada: «¡Hay gente allá adelante!». Todos volteamos al instante. A lo lejos, entre la niebla de la mañana, se divisaban unas sombras. No eran personas de carne y hueso, sino siluetas oscuras que avanzaban encorvadas
y en absoluto silencio, marchando todas en el mismo sentido. Eran muchísimas, cientos de ellas. El guía se puso pálido. No se acerquen ni por un segundo. No los miren fijamente. Solo sigan su camino. Sin embargo, una de aquellas figuras se desvió de la multitud y comenzó a avanzar hacia nosotros. Su andar parecía normal, pero no producía el más mínimo ruido. No levantaba ni una sola partícula de polvo, solo se desplazaba como si flotara suspendida a pocos centímetros del suelo. Camila rompió a llorar de pura desesperación, mientras Sebastián empezó a retroceder a tropezones. ¿Qué es eso?, gritó histérico. Dios santo, ¿qué es? Eso. Joaquín se colocó al frente de todo el grupo sin detener el paso. No se detengan por nada, ni se les ocurra vacilar. Pero el pánico nos dejó completamente inmóviles. Aquella sombra se aproximó aún más y por un breve instante pude contemplar su silueta con absoluta claridad. Era la viva imagen de la silueta de un adulto. Aunque lucía totalmente oscura, parecía que devoraba la luz en lugar de rebotarla. Su rostro no existía, era solo una profunda nada, y de repente se desvaneció. De golpe, sin hacer el menor ruido ni ademán de un pestañeo a otro, ya no quedaba rastro de ella. Ninguno de nosotros gritó. El miedo nos bloqueó por completo. Sentíamos como si las gargantas se nos hubieran quedado totalmente petrificadas. Joaquín nos presionó para reanudar la marcha de inmediato. No tienen poder sobre nosotros si evitamos mirarlos a los ojos, murmuraba una y otra vez. No nos tocarán si no los miramos. Lo repetía con la firmeza de quien conoce una ley muy antigua. Cerca del mediodía, tropezamos con un hallazgo que terminó por destrozarnos el alma. Un campamento desierto, mochilas hechas jirones, prendas esparcidas por el suelo, cenizas de una hoguera apagada, pero ni rastro de un solo cadáver. Era obvio que habían huido a toda prisa a mitad de la noche profunda, para no volver nunca más. Joaquín recogió algunos documentos de identidad tirados entre la arena polvorienta y pasó saliva con dificultad. Esto pertenecía a unos que pasaron por aquí hace un par de semanas. Yo conocía muy bien a su guía. Nadie se atrevió a cuestionar nada. El trágico final de esas personas era demasiado evidente. Continuamos la marcha sin parar durante horas interminables, bordeando el desfiladero de un inmenso precipicio. A lo lejos, de manera constante, divisábamos siluetas que avanzaban a la distancia, sumidas en un silencio sepulcral. Ciertas figuras se plantaban en seco para contemplarnos, mientras otras marchaban en nuestra misma dirección, con paso constante, como si tuvieran la intención de darnos caza. En ese instante comprendí que la inmensidad de este páramo oculta mucho más que osamentas y restos humanos. Se queda con las almas perdidas de aquellos que jamás consiguieron encontrar el camino de vuelta. Al fin alcanzamos el extremo de una planicie elevada y nuestro guía soltó un hondo suspiro de alivio. Ya casi estamos del otro lado. Desde este punto es poco. Solo nos queda descender y atravesar el cauce de un río seco. Y así, apurando el paso, continuamos hacia la zona segura. Sin embargo, el cauce seco del arroyo ocultaba algo que ninguno de nosotros se imaginaba encontrar. Eran huellas, miles y miles de marcas, pisadas humanas hundidas en el fango seco, amontonadas unas sobre otras, apelmazadas y sumamente frescas. Era como si todos los que cruzaron antes hubiesen intentado huir por ahí, desesperados, amontonándose al mismo tiempo. Camila no pudo más y se derrumbó de rodillas, estallando en llanto. No, ya no puedo. No quiero bajar ahí, sollozó. Joaquín la tomó de los hombros y la obligó a levantarse. Quedarnos aquí arriba es mucho peor, sentenció. Ellos jamás bajan a este cauce, pero cuando la oscuridad se apodere del desierto,
van a subir a buscarnos, no nos quedaba otra opción. Comenzamos a descender, uno tras otro. El suelo, reseco, crujía de forma espantosa bajo nuestras botas. El ambiente se volvió tan denso y silencioso que casi podías sentir su peso sobre los hombros. De un momento a otro, Sebastián se congeló y nos señaló una extraña marca en el terreno. No se trataba de una pisada, era un surco de arrastre, como si alguien hubiera sido succionado violentamente hacia el interior de la propia tierra. Se nos revolvió el estómago por el puro terror. Apretamos el paso de inmediato. Si en ese maldito lugar habitaba algún peligro, no queríamos quedarnos a descubrirlo. Logramos salir de esa zanja justo en el momento en que el sol terminaba de ocultarse en el horizonte. Fue ahí cuando ese silbido agudo resonó de nuevo, mucho más cerca, susurrando en la penumbra como si pronunciara nuestros propios nombres. Joaquín soltó un grito y echó a correr. Ya casi llegamos, no se detengan. Corrimos con desesperación. No sé de dónde saqué las energías para moverme. Lo único que recuerdo es que mientras huíamos, justo detrás de nosotros comenzaba a escucharse un tropel de pisadas frenéticas y veloces, como si una multitud enfurecida viniera pisándonos los talones. Pero no miré atrás. Nadie se atrevió a mirar. En el instante en que divisamos los faros encendidos de la camioneta que vendría a rescatarnos, nos desplomamos sobre el suelo en un ataque de llanto, risas histéricas y temblores incontrolables. Joaquín esperó a que todos subiéramos antes de hacerlo él. Se quedó contemplando la inmensidad del desierto durante un largo y tenso silencio. Ojalá algún día les permitan descansar en paz, susurró con voz rota. Nadie se atrevió a preguntar de quién estaba hablando. Tiempo después en Houston conseguí chamba en la obra. Por fortuna, mi mujer y mis niños ya están aquí a mi lado. Llevamos una vida humilde, sí, pero bastante tranquila. A veces me da por sonreír al ver que lo logré, pero cada noche, justo al cerrar los ojos, vuelvo a escuchar ese silbido sutil y prolongado, metiéndose muy despacio en mis pesadillas, y me da por pensar si aquellas siluetas que vimos, esas sombras marchando por un sendero infinito, en algún momento fueron seres vivos como nosotros, simples migrantes, buscando un futuro, hoy atrapados en un desierto que oculta secretos que el mundo prefiere ignorar, o si siguen ahí fuera, pisándonos los talones en la oscuridad, esperando a que tarde o temprano regresemos al mismísimo rincón maldito donde ellos quedaron condenados por toda la eternidad. Pero sigamos adelante con esto. Mi nombre es Héctor Maldonado, vengo de Zacatecas y hace ya unos 4 años decidí buscar el sueño americano tomando un rumbo completamente diferente al que la mayoría suele elegir. Ya lo había intentado en 2 ocasiones anteriores, caminando bajo el sol del desierto, pero en ambas la patrulla fronteriza me atrapó y acabé deportado de vuelta a mi país. Así que la tercera vez busqué un camino que, de acuerdo con lo que me juraron, era mucho más seguro y directo. ¡Qué gran mentira! No lo era en absoluto. El pollero que me enganchó se hacía llamar Ignacio. Era un tipo flaco, con una mirada inquieta, que aseguraba conocer atajos secretos, rutas subterráneas muy antiguas, de esas que se usaban hace ya varias décadas para cruzar cargamento de contrabando. Jamás me dio detalles de qué clase de mercancía, y la verdad a mí tampoco me importaba saberlo. Lo único que tenía en la cabeza era cruzar para poder enviarle dinero a mi madre y a mi hermano más chico. El grupo que armamos para salir era de apenas 6 personas. Y entre nosotros venía Nicolás, un muchacho originario de Chiapas, que apenas cruzaba los 20 años. Una de ellas era Elena, una señora de Guerrero que anhelaba volver a encontrarse con su hija. También una pareja de Sinaloa, Lucía y Felipe. Y un tipo sumamente callado que decía llamarse Diego, aunque
A decir verdad, jamás supe de dónde venía realmente. Nos costó 2 noches enteras de caminata por senderos de pura terracería, hasta que Ignacio finalmente nos avisó que ya habíamos alcanzado el punto de entrada. En mi mente yo esperaba un túnel enorme, como esos que salen en los reportajes de la tele. Pero ¿qué va? Aquello era una boca de entrada diminuta, camuflada entre matorrales secos y rocas, tapada apenas por una plancha de metal oxidada y cerrada con un candado viejo que él mismo reventó usando unas pinzas de corte. A partir de este momento, que a nadie se le ocurre encender el teléfono, nos ordenó en voz baja mientras nos hacía señas para avanzar. Es un camino rápido de unas 2 o 3 horas. Hay algo de humedad y huele bastante mal, pero es seguro. Dios, si yo hubiera tenido la menor sospecha de la pesadilla que nos esperaba allí, adentro, 1000 veces habría preferido cruzar el desierto a pie unas 100 veces. Al principio aquel pasadizo parecía amplio, rodeado por paredes de cemento agrietadas y marcas viejas con pintura desgastada. Se respiraba un aire densísimo, cargado de humedad y de un tufo nauseabundo que en ese momento no logré descifrar. Avanzábamos uno detrás de otro alumbrándonos apenas con unas linternas de juguete que el propio Rulas nos había entregado antes de entrar. No pasaron ni 5 minutos cuando la estructura comenzó a estrecharse de golpe. El frío se volvió agudo y se oía el eco de un goteo constante a nuestro alrededor. Yo sentía un nudo terrible en el estómago, pero obligaba a mis piernas a avanzar porque ya no existía forma de retroceder. Tras caminar una media hora, topamos con una zona donde el entorno cambió radicalmente de aspecto. Aquello ya no era cemento firme, eran paredes toscas de pura tierra escarbada, como si hubieran excavado a toda prisa, como si aquellos conductos hubieran sido completamente improvisados. El techo se nos venía tan encima que teníamos obligándonos a avanzar casi agachados. «Esto es nuevo», susurró Ignacio, barriendo la penumbra con una mirada inquieta. Aquellas palabras no le trajeron paz a nadie. Aún así, seguimos adentrándonos en el laberinto de pasadizos que se volvían cada vez más estrechos y asfixiantes. El hedor era cada vez peor. Se sentía como una humedad rancia mezclada con algo orgánico en avanzado estado de descomposición. Yo trataba de tomar aire únicamente por la boca para evitar las náuseas. Fue entonces cuando nos sorprendió un sonido, un ruido que incluso hoy me resulta imposible describir. Era un crujido áspero, constante y rítmico, similar al roce de telas pesadas arrastrándose por el suelo, algo que se movía, que reptaba con pesadez, pero con una lentitud desesperante, demasiado pausado como para pertenecer a cualquier animal conocido. ¿Escucharon eso?, alcanzó a susurrar Nicolás con un hilo de voz. El silencio fue nuestra única respuesta, pero en el fondo todos sabíamos perfectamente lo que acababa de pasar. Ignacio intentó mantener la calma y nos ordenó que no nos detuviéramos, insistiendo en que debía ser un simple animal, tal vez un tlacuache o algún perro callejero que se había colado al lugar. Sin embargo, su propia mano delataba su pánico, sosteniendo la linterna con un temblor descontrolado. Al alcanzar una intersección, descubrimos que los caminos se ramificaban en 3 direcciones. Ignacio frunció el ceño, completamente desorientado. «Esto no debería estar aquí», balbuceó, y esa simple confesión nos heló la sangre en las venas. Finalmente decidió guiarnos por el túnel de la izquierda. Caminamos durante unos 20 minutos, sintiendo cómo aquella peste empeoraba hasta volverse insoportable, casi sólida. Poco después, las paredes comenzaron a mostrar marcas extrañas, una serie de manchas oscuras que cubrían la tierra. En cuanto Nicolás dirigió el haz de la linterna hacia ellas, nos percatamos de que se trataba de profundas marcas de arañazos, garras, uñas o tal vez alguna herramienta improvisada
No sabría decirlo con certeza, pero algo se había ensañado rascando esas paredes de barro durante muchísimo tiempo. Por favor, tenemos que dar la vuelta, suplicó Lidia, con el cuerpo sacudido por los escalofríos. Pero retroceder ya no era una opción. Al girarnos sobre nuestros pasos, presenciamos algo que nos dejó petrificados en el sitio. El estrecho conducto por el que acabábamos de pasar se había venido abajo por completo. Un enorme bloque de tierra compacta nos bloqueaba por completo el paso. No puede ser, bramó Ignacio golpeando con fuerza la pared. Esto no se ha caído por sí solo, aunque nadie se atrevía a decirlo. Todos sabíamos la verdad. Algo lo había provocado a propósito. No nos quedaba de otra más que seguir avanzando. Con cada metro el ambiente se sentía más pesado. Aquel siseo de arrastre a nuestras espaldas ya no se escuchaba, pero eso no nos traía ningún alivio. El túnel se volvía cada vez más estrecho, tanto que Elena estalló en llanto desesperada diciendo que sentía que se asfixiaba. Fue justo en ese momento cuando hallamos el primer indicio de que no éramos los únicos en quedar atrapados en este lugar. Una mochila vieja y desgastada tirada en el suelo, rota, completamente cubierta de polvo y lodo seco. Adentro encontramos una billetera vacía, una pequeña Biblia y un pasaporte mexicano cubierto de una gruesa capa de polvo. El documento pertenecía a un tal Alejandro Rojas, originario de Sonora. Ninguno de nosotros tenía idea de quién era. Esto debe llevar años aquí metido, murmuró Felipe, observando a nuestro alrededor. Y justo cuando terminó de decir aquello, ese sonido regresó. Ese áspero arrastre, esa fricción constante contra la tierra. Pero esta vez mucho más cerca, extremadamente cerca, pero no venía por detrás, venía desde arriba. Todos levantamos la mirada con horror. El techo estaba lleno de marcas de garras hondas, como si alguna criatura se estuviera desplazando por las capas superiores de la tierra, acechándonos desde lo alto y siguiendo cada uno de nuestros pasos. No era un animal común, no actuaba como tal. Se movía como si música nos estuviera cazando. Ignacio nos gritó con desesperación que corriéramos. Avanzamos casi a ciegas en la oscuridad, chocando entre nosotros, tirando las mochilas y arrastrando los pies como podíamos a lo largo de aquel estrecho pasadizo. Aquel estrépito no nos daba tregua. Se movía justo por arriba de nuestras cabezas, como si esa bóveda de piedra fuera tan frágil que amenazara con desplomarse encima de nosotros en cualquier segundo. De pronto desembocamos en una especie de caverna mucho más grande, una lúgubre habitación bajo tierra, y justo en ese lugar nos topamos con algo que todavía hoy me atormenta y no me deja en paz. Se trataba de un refugio improvisado, costales viejos, latas carcomidas por el óxido y oscuras marcas de hollín impresas en el techo. Pero lo verdaderamente terrible eran las hendiduras. Había surcos toscamente labrados en las rocas, decenas, tal vez cientos de ellos, trazos verticales distribuidos en grupos de 5 en 5, como si alguien hubiera estado llevando la cuenta exacta de los días o del número de víctimas. Aún no sé cuál de las dos opciones resulta más espeluznante. En el centro de aquella fosa se abría un boquete bastante irregular en el suelo, como si el terreno hubiese sido removido desde lo más hondo, y el olor, Dios santo, aquella peste insoportable brotaba directamente de allí. «Tenemos que largarnos ya», exclamó Diego. Por primera vez habló con absoluta firmeza. Sin pensarlo 2 veces, elegimos el único pasadizo que salía de aquella tumba. Pero antes de entrar, se oyó un chasquido arriba, como si la piedra de arriba se estuviera quebrando lentamente. Nadie esperó para averiguar qué estaba pasando.
Corrimos con desesperación, sabiendo que la vida nos iba en ello porque realmente era así, tras un lapso que me resultó imposible de medir. Minutos, horas, no lo sé. Vislumbramos claridad natural filtrándose a lo lejos. No es que la estuviéramos buscando con desesperación, simplemente apareció de golpe al final de aquel pasaje. Al salir, la bocanada de aire fresco me quemó los pulmones por completo. Nos encontrábamos en algún punto perdido del monte, lejos de todo contacto, jadeando, cubiertos de fango y milagrosamente a salvo. Al menos los que logramos escapar de allí, y es que durante aquella frenética carrera, Elena se esfumó. Ninguno de nosotros vio cuándo ni cómo ocurrió, simplemente ya no corría a nuestro lado. Ignacio intentó regresar a buscarla, pero Nicolás lo sujetó con fuerza del brazo. Si vuelves ahí dentro, no saldrás jamás, le advirtió con lágrimas desbordando mis ojos. Creo que todos nosotros comprendíamos que tenía razón. Nos tomó varias horas dar al fin con un camino. Un camionero amigable nos dio un aventón y nos trasladó a un pequeño poblado del otro lado de la frontera. Jamás volvimos a saber algo del Rulas. Diego simplemente se marchó sin decir adiós. Lucía y Felipe lograron llegar al hogar de un pariente en Tucson. Nicolás y yo decidimos quedarnos unidos un tiempo, ganándonos la vida en cualquier empleo que saliera. Después le perdí la pista a él. Hoy en día resido en Nevada con papeles en regla, ganándome el pan en obras de construcción. A veces, al hundir mis manos en la mezcla de tierra para levantar los cimientos, siento que la piel se me eriza. Me aterra la idea de desenterrar algún rastro, un vestigio de ese sitio maldito. Jamás logré entender qué clase de entidad se arrastraba por encima de nuestras cabezas. Tampoco supe de quién era ese campamento abandonado, ni cuántas almas quedaron atrapadas allá abajo, sepultadas ipsilon sin salida. Sin embargo, en mis pesadillas sigo escuchando un sutil rasguño, muy tenue, casi imperceptible, como la tierra gritándose bajo mis pies, y despierto empapado de sudor, frío y temblando en la oscuridad. Y con esto ponemos punto final al relato de esta noche. Si eres de los que disfrutan el suspenso, las leyendas más tétricas y las narraciones que te arrebatan el sueño, no dejes de volver a Historias de Medianoche para adentrarte en una nueva experiencia en nuestro próximo video. Y si todavía no te has unido, suscríbete a nuestro canal, enciende la campana de notificaciones y acompáñanos cada semana en un nuevo recorrido hacia lo inexplicable. Gracias por estar ahí y nunca olvides que hay relatos que mueren cuando apagas la pantalla, pero otros apenas están cobrando vida. Que tengas una noche en paz.